Este discurso es del año 1981 y voy a explicar por qué elegí este discurso. En realidad es del Yud Kislev, es del 10 de Kislev, Tafshin Memalev, 1981. Ya pasó Yud Kislev, pero tiene mucha relación con Yud Tes Kislev también, con el 19 de Kislev. Y para explicar la cuestión, el 10 de Kislev fue la liberación, la redención del Mitteler Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad. El 19 de Kislev fue la liberación del Alter Rebbe, Tafkuf Nun Tes, 1789, si no me equivoco, la liberación del Alter Rebbe de la cárcel en Rusia. No voy a contar ahora toda la historia porque nos va a llevar una hora más, solamente la historia de Yud Tes Kislev, pero el punto central de la historia es que el Alter Rebbe fue puesto en prisión por básicamente difundir judaísmo. Lo delataron ante el zar diciendo que en realidad él estaba mandando dinero al imperio otomano, a los turcos, porque él enviaba dinero a Eretz Israel, a los pobres en Eretz Israel. Y bueno, idas y vueltas, una historia muy larga. El Alter Rebbe sale en libertad. Y el núcleo de por qué sale en libertad es para difundir más judaísmo, para difundir más hasidismo, particularmente hablando. Por eso el 19 de Kislev se llama Hag HaHagim, la fiesta de fiestas. Es un día muy especial para los hasidim, muy especial. ¿Qué tiene que ver este discurso del 10 de Kislev con el 19 de Kislev? Ya dije que el 10 de Kislev fue la liberación del hijo del Alter Rebbe, el Mitteler Rebbe, que tiene que ver con Yud Tes Kislev, porque en realidad los dos fueron liberados en relación a un versículo de los Salmos, del capítulo 55, Nun Hei. El Mitteler Rebbe fue liberado un día martes, y así como los Salmos se leen en los días de la semana, el martes queda este salmo, el 55 para leer, Nun Hei. Y el Alter Rebbe estaba leyendo los salmos de acuerdo a cómo son divididos por semana. En cada semana uno termina todo el libro de salmos. No hay gente, no conozco gente que lo lea así de esa manera. Nosotros lo leemos que en un mes terminamos todo el libro de salmos. Pero sea como fuere, el Alter Rebbe escribió en una carta que cuando él estaba leyendo en los Salmos este versículo que vamos a estudiar en un minutito, ahí salió en paz y ahí fue liberado, justo cuando estaba leyendo este versículo. Y este versículo tiene mucho que ver con la redención y con la paz. Entonces vamos a estudiar este discurso hasídico. Hay montones, ¿sí? Cientos, si no miles de discursos hasídicos sobre este versículo mismo. Obviamente no vamos a estudiar todo, vamos a estudiar uno que tiene que ver con Yud Tes Kislev, con el 19 de Kislev. Bueno, ¿qué dice este famoso versículo? Ahora sí vamos a empezar, página Memhei, ahí arriba de todo. El versículo dice, lo está diciendo el rey David. El rey David fue un personaje de la historia que luchó muchas guerras y tuvo muchísimas dificultades, y a lo largo de los salmos uno puede ir viendo qué cosas le pasaban. Sálvame de esto, sálvame del otro, constantemente pidiéndole a Dios que lo salve de sus enemigos, de una manera, de otra manera. Y en este versículo él dice algo bastante interesante, que vamos a ver cómo el Rebbe lo empieza a desmenuzar, no todo el versículo, sino lo que tiene que ver con nosotros ahora. Va a hacer varias preguntas y a lo largo del discurso va a ir respondiendo las preguntas. ¿Qué dice el versículo? Redime en paz mi alma de aquellos que luchan contra mí, porque muchos estuvieron conmigo. Eso es lo que dice. La traducción sencilla, literal del versículo, el rey David dice este versículo en relación a la rebelión de su hijo Absalom. Cuando Absalom se declara a sí mismo rey, hay toda una problemática política por un lado, de quienes seguían a Absalom y quienes seguían a David. Absalom era un hijo de David, ¿sí? Y por el otro lado había una problemática emocional. David no quería pelear contra él, porque estaba peleando contra su propio hijo. Y él sabía que si iba a la guerra era obviamente matar o morir, y él no quería ninguna de las dos situaciones. Entonces termina escapándose de la tierra de Israel, se va, montones de cosas, están todas en el Tanaj, están en una historia conocida. Y en un momento el Talmud cuenta que los seguidores de Absalom rezaron para que al rey David le vaya bien. Todo al revés, ¿sí? El rey era David obviamente y Absalom se rebeló en el medio. Bien. Esto es lo que significa que muchos estuvieron conmigo, muchos, inclusive mis enemigos estaban conmigo. Los que rodeaban a mi hijo estaban conmigo. Bueno,
De vuelta, Pada Beshalom Nafshi, redime en paz mi alma, mi kravli, de mis luchas, de mis peleas, Kiberrabe Moyo y Mati, porque muchos estuvieron conmigo. Umevar, Bala Geula Bemamar y Tibramas Gilze, Shenit Paz de Cifra Shalay Tshuva, y explica el redimido, está hablando del Mitel Rebbe, del segundo Rebbe de Jabal, en su discurso hasídico que empieza con este versículo que fue impreso en el libro Sharei Tshuva, los portales de la Teshuvah, no importa, es un libro. ¿Qué explica el segundo Rebbe de Chabad sobre este versículo? De Pirush Pada Beshalem Davka, la explicación de redime en paz, específicamente en paz. Yo no quiero cualquier tipo de redención. Quiero una redención, pero pacífica. ¿Qué significa esto? La redención es de manera tal que el opositor se anula totalmente. Más adelante en el discurso el Rebbe va a dar varios pasos, explicaciones de esta cuestión de redención. Pero si yo peleo contra una persona y lo muelo a palos y gané la pelea, aquí estoy yo triunfante, ok, mi enemigo fue vencido, pero no fue en paz. Para nada, tuve que pelear y me ligué yo con unos buenos puñetazos y le di unos buenos puñetazos al otro. Y bueno, la cosa terminó, pero no fue en paz. Lo que está pidiendo acá el rey David es, quiero que la redención venga, quiero, digamos, ganar, ser redimido, pero en paz, no con peleas. ¿Cuál es una redención de manera pacífica? Que tu enemigo deja de ser enemigo. Y más adelante, yo me estoy adelantando a propósito para entender de dónde vienen las preguntas. A tal punto deja de ser tu enemigo que se vuelve tu amigo, está con vos. Y eso es una redención en paz. Donde el que antes era un enemigo ya no es más un enemigo. Ahora es tu amigo, ahora está de tu lado. Por eso no es necesario luchar una guerra, porque el otro está a favor tuyo. Eso no hay guerra. Esa es una verdadera redención. Esto como fue en la época de Shlomo Melech, el rey Salomón, el hijo del rey David, que fue rey, efectivamente después del rey David. Todos los pueblos de la tierra estaban anulados frente a Shlomo, frente al rey Salomón. No es que el rey Salomón luchaba guerras y vencía pueblos y ahora estaban... No, todo el mundo automáticamente estaba anulado a él. Por eso se llama Shlomo, que la palabra Shlomo viene de la palabra Shalom, paz. Porque había paz en sus días, como dice el versículo. Por eso se llamó Shlomo. Era todo pacífico, pero estaba todo el mundo anulado a él, entregado a él. Solo que la paz que había en la época de Shlomo Melech, el rey Salomón, no era una paz plena, completa. Y la plenitud en esta cuestión de paz, que interesante que la palabra Shalom, que es paz, también está relacionada muy directamente con la palabra Shleimus, plenitud, completo. Shalem, Shalom, es la misma palabra, paz y completitud. Entonces la paz que había en la época de Shlomo Melech no era plena, sino que va a ser plena solamente en la época de Mashiach. Sheaz, que entonces Isbatel Rale Gambrei, se va a anular el mal completamente, va a dejar de existir el mal. El rey pone entre paréntesis como está escrito, voy a anular el espíritu de impureza, va a dejar de haber impureza en la tierra, va a ser todo bueno. Por lo tanto, entonces en esa época, la de Mashiach, se van a fluir hacia la tierra de Israel, hacia Mashiach, todos los pueblos por sí mismos. No es que va a haber que hacer una peulá, una acción para que los pueblos vengan. No, ellos mismos van a venir solos. Eso significa una verdadera plenitud, porque como decía antes, la idea es que el enemigo se vuelve tu amigo, se vuelve a tu favor. Lo mismo va a ocurrir con los animales, no solamente con los seres humanos. No van a, como dice la profecía, no van a hacerse el mal mutuamente, no van a dañarse mutuamente. Y el león junto con la vaca o el ganado vacuno va a comer paja, etc. Como está escrito también, Corserin Keves, va a vivir el lobo o el zorro con
con la oveja, va a estar todo bien, todo lindo, todo pacífico. Kipshuto, y literalmente los animales van a ser pacíficos. Regula y Shloimar, y quizás podríamos decir, de Mizesh, en el hecho de que el Mitel Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, trae en su discurso hasídico este versículo de que el león va a comer junto con la vaca paja, Muban, entendemos de ahí. Que inclusive dentro de la época de Mashiach, la plenitud de esta idea de Shalem, de redimir en paz, va a ser en la segunda etapa de Mashiach. Como es sabido, el Rebbe no lo trae acá todo el detalle, pero la idea es, básicamente, es sabido que va a haber dos etapas en la época de Mashiach. Primero va a llegar Mashiach y el mundo no va a cambiar, va a ser exactamente igual que lo conocemos ahora. Y la única diferencia que va a haber entre el mundo como lo conocemos ahora y la época de Mashiach es en el lenguaje que está traído en el Talmud, Shibul Malchuyos, el hecho de que no vamos a estar subyugados a otros reinos. Esa va a ser la única diferencia. Pero el mundo va a seguir igual, y la muerte de Dios libre y guardia va a seguir igual, y la impureza va a ser igual, todo lo mismo. Solo que todo el mundo va a reconocer, este es Mashiach, este es el enviado, se acabó el Golus, se acabó el exilio. Eso va a ser una época. La segunda época, ahí sí va a haber milagros. Maravillas, como explica en el Talmud, ¿sí? Los árboles van a sacar frutos enormes, y la tierra de Israel se va a expandir por sobre todo el mundo, y bueno, no va a haber muerte, y así sucesivamente todos los milagros de la época Mashiach. Son dos etapas, dos etapas. Que me voy a Macomaje, como está explicado en otro lugar. Hay una sija famosa del Rebbe sobre este tema, muy larga, muy interesante como el Rebbe explica estas dos etapas. Tibu Gadei es cómo se ponen juntas las dos opiniones de la explicación, o sea, las diferentes explicaciones del versículo que va a vivir el lobo con el cabrito, que la primera etapa de los días de Mashiach va a ser solamente un ejemplo. Ahora explico esto, ¿sí? Un ejemplo y una especie de metáfora de que va a vivir el lobo con el cabrito, es decir, que todos los pueblos van a vivir junto con el pueblo de Israel en paz. Ahora explico esto en un minuto. La cabana de Isaoila me está hablando de el lobo, acá en este caso son los pueblos de la tierra, y en la segunda época va a ser algo literal. El Rambam escribió varias cosas, entre las cuales escribió un libro famoso, muy grande, muy importante, fundamental en la historia judía, se llama Mishneh Torah, la segunda parte de la Torah, por así decir. Otros lo llaman Yad HaZaka, la mano fuerte, porque en realidad escribió 14 libros, es un libro grandote con 14 partes, y Yad, la palabra Yad en hebreo quiere decir mano, y suma 14, entonces Yad HaZaka, la fuerte mano, una cosa así. Al final el Rambam escribe sobre Mashiach, los últimos capítulos, el Rambam escribe sobre Mashiach, y el Rambam escribe ahí que esto que dicen los profetas, las maravillas de la época de Mashiach, son todos ejemplos. No lo tomes literal. El lobo siempre va a querer comerse a la oveja. Acá estamos hablando de que los pueblos de la tierra no van a matar, no van a hacer daño al pueblo judío a la oveja, los pueblos de la tierra del lobo, etc. Esto es lo que escribió el Rambam ahí. Después el Rambam me escribió otro texto, digamos, una carta famosa, Igeres Teimán se llama, una carta a los habitantes de Yemen, de Teimán, que le hicieron montones de preguntas sobre diferentes asuntos, entre los cuales el Rambam habla ampliamente de la resurrección de los muertos, de Moshiach, y el Rambam dice ahí que es Kipshuto y que es literal, que va a vivir el lobo con la oveja. Entonces, pero en un lugar escribís una cosa, en otro lugar escribís otra cosa. Sumado esto a los montones, pero montones y montones de midrashim de nuestros sabios sobre cómo va a ser Mashiach y qué sé cuánto, el Rebbe explica que en realidad hay dos etapas. No es que están discutiendo uno con el otro, son diferentes etapas. En una etapa va a ser un mundo normal como lo conocemos, como yo dije antes, y en otra etapa va a ser un mundo maravilloso, un mundo milagroso. Bien, el punto entonces es que dijimos que hubo varias etapas en esta cuestión de la paz. Primero fue el rey David, en cuyo caso él tuvo que luchar a sangre viva, literalmente. Por eso no construyó el Beis Hamikdash, porque los versículos dicen que sus manos estaban con sangre, porque él derramó sangre, mató gente. Lamentablemente hubo guerras, en la guerra muere gente.
Entonces él no construyó el Beis Hamikdash, el templo. Shlomo Amelech construyó el templo. Pero al fin y al cabo el rey David logró un imperio que tenía paz con sus vecinos a fuerza de guerra, pero era paz. No es el tajlis, no es el objetivo final. El segundo paso fue Shlomo Amelech, el rey Salomón, que él no tuvo que luchar guerras. Pero no fue la plenitud tampoco. La plenitud verdadera de la redención pacífica es con Mashiach. Y dentro de Mashiach es la segunda etapa de Mashiach, no la primera etapa. Esto es lo que dijo el rey hasta ahora. ¿Veis? Biurainian, la explicación de toda esta cuestión de la redención en paz, etc. Y obviamente el Rebbe lo va a aplicar a Avodas Hashem, al servicio a Dios. Biurainian, la explicación de esto, de Agam, Sheinian Apedía Beshalom Haya, Gambi Mishloime, a pesar de que la redención en paz también ocurrió en los días de Shlomo Amelech, el rey Salomón, Mikol Maker, sin embargo, Tachlis Shleimus Shebazeh y Ebimois Mashiach. La plenitud, como fue mencionado, si la plenitud de esto, de esta cuestión de redención en paz, va a ser en los días de Mashiach, y dentro de los días de Mashiach en la segunda etapa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa en general redención en paz? Y cómo hay diferentes etapas de redención en paz. Esto lo vamos a entender explicando aquello que el Mittel Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, explica en su discurso. De Gabalidei Eisek Toira, Achshav nace Pedía Beshalem, que también a través del estudio de Torah, ahora, o sea, no estamos hablando de la época de Shlomo Amelech, ahora literalmente, se genera también a través del estudio de Torah una redención en paz. Porque el refinamiento, el Rebbe acá lo presenta y después lo va a explicar, así que paciencia. El refinamiento que hay en la persona, en el mundo, a través del estudio de Torah, y dentro del estudio mismo, si prestan atención en los textos, en algunos lugares dice Limud HaTorah, el estudio de Torah, Limud, Talmud, estudio. Pero en la mayoría de los lugares dice Eisek. Eisek es un trabajo. Y un trabajo que conlleva cierto esfuerzo, cierto trabajo, valga la redundancia. Entonces en muchos lugares dice Eisek HaTorah. No alcanza con agarrar el libro y leer, estudié Torah. Tenés que ser Eisek, tenés que trabajarlo, tenés que estudiarlo. Te tiene que afectar de alguna manera. Entonces, a través de Eisek HaTorah, a través del estudio y el esfuerzo en el estudio de Torah, se genera, en las palabras del Mittel Rebbe, la anulación del mal, esencialmente hablando. Que ahora el Rebbe lo va a explicar ampliamente, ¿sí? Porque uno puede anular el mal, pero no lo anuló totalmente. Es como los médicos atacan enfermedades. Vos podés atacar los síntomas, pero no el núcleo de la enfermedad. Entonces, ok, no tiene más el síntoma, pero la enfermedad está ahí dando vueltas. Te bajaste la guardia un minuto, volvió la enfermedad. O podés atacar directamente la enfermedad al núcleo de la cosa y ya está, se acabó. Lo mismo pasa con el mal. Vamos a ver que hay diferentes formas de lidiar con el mal. Un punto importante a tener en cuenta: cuando hablamos del mal en general, no se refiere solamente al mal en el mundo y los chicos que pasan hambre en Somalia y la gente que le va mal y los sirios que están siendo refugiados. Ok, eso también tiene obviamente alguna relación con el mal. Pero esto se refiere tanto en forma global como en forma personal. El mal dentro de uno mismo. El alma animal que nos impide acercarnos a la Torá, nos impide acercarnos a Dios, etc. Entonces, volviendo, a través del estudio de Torá se anula por completo el mal. Esencialmente hablando, la esencia misma del mal. Como está explicado en muchos discursos hasídicos, la diferencia que hay entre el estudio de Torá o el rezo. Y esto no es una cosa solamente hasídica. El Talmud mismo discute esta cuestión. El Talmud llama al estudio de Torah Hayei Oilom, la vida eterna, y al rezo lo llama Hayei Shah, la vida temporaria. ¿Por qué? Porque cuando vos rezás, te fijas en el texto literal del rezo, pedís, ¿sí?, que Dios te bendiga los años, o sea, pedís plata, pedís curación para los enfermos, pedís que vuelvan los jueces, que haya justicia en el mundo. Son cosas concretas, materiales. Y son cosas, como todo lo material, temporario, que no dura, no es eterno. El estudio de Torah es algo eterno, por eso se llama Hayei Oilom, la vida eterna. Entonces,
Inclusive, quiero decir, en el Talmud mismo se discute la diferencia entre Torah y Tfila. ¿Pero qué dice Hasidut al respecto de la diferencia entre Torah y Tfila? El refinamiento que hay en uno mismo, en la persona, a través de la Tfila, del rezo, es en forma de guerra. Como dice el Zohar, como dice la Kabbalah, el momento del rezo es un momento de guerra. Obviamente una guerra interna contra uno mismo, contra el alma animal, contra el que dice, bueno, estoy apurado porque tengo que ir a trabajar, bueno, tengo hambre, quiero ir a comer el desayuno, no entiendo nada, lo voy a hacer rápido, no voy a pensar lo que estoy diciendo, hay alguien que te está hablando, perdés la concentración, o peor todavía, lo decís mecánicamente, ya te lo sabes de memoria, bla, 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 y decís todo lo que hay que decir, pero ni te diste cuenta. Pasaron 20, 30 minutos, dijiste un montón de palabras, no pensaste ni en una y terminaste el rezo. Listo, vamos a hacer otra cosa. Es una guerra constante. Una guerra constante. Entonces, el refinamiento de la tefilá es en forma de guerra. Vea birur de Torah o beterach menuja. Y el refinamiento de Torah es en forma pacífica. El Rebbe va a explicar esto. La diferencia que hay entre un refinamiento en forma de guerra y un refinamiento en forma de paz pacífica, ¿cuál es? Cuando hay refinamiento en forma de guerra, el que refina tiene que investirse en las vestimentas del refinado. Voy a terminar la frase y después lo explico. Lo que no es el caso con el refinamiento en forma pacífica, el refinador, el que refina, se queda en su lugar. Y a través de la revelación de luz del que refina, que ilumina sobre el refinado es refinado automáticamente. ¿Qué está diciendo el Rebbe acá? Es medio complicado. No, la idea es así, más simple de lo que parece. ¿Cómo es un refinamiento en forma de guerra? La idea es así. Tenemos alma divina, todo Yehudí tiene un alma divina y un alma animal. ¿Cómo refina el alma divina al alma animal? Es como un animal, le tenés que explicar por qué es bueno rezar. Si vos le vas a decir, vamos a rezar, porque a través de rezar agregamos luces espirituales en el mundo de Atzilus, que vienen en realidad desde lo más profundo de Pnimius a Keser, el animal te va a mirar y te va a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero comer un choripán. Porque no entiendo nada de lo que me estás hablando. No sé lo que es Atzilus, no sé lo que es Keser, no sé lo que es Pnimius, no sé lo que son luces, no sé de lo que me estás hablando. Dame un bife y yo sé de lo que me estás hablando. Cuando hay una relación entre dos personas y una de las personas habla un lenguaje, no me refiero a chino o inglés, me refiero a hablar de una manera que el otro no está en condiciones de entender, olvídalo. No vas a llegar a ningún lado, el mensaje no va a llegar. Puede ser que vos hablaste, puede ser que el otro puso toda su mejor voluntad para escucharte y le llegaron las palabras y no entiende un poco, no entiende nada. Porque no está, es como un alumno que recién empieza a estudiar, no sé, física, y va a una clase de la maestría en física a la que van maestros de maestros, etc. Y no entiende nada. Pero yo estudio física y esta gente está hablando de física, pero no entendés nada. Porque están hablando un lenguaje que no estás preparado para entender. Entonces, para que haya un refinamiento en el receptor, en el que escucha el mensaje, para que ese mensaje tenga una peula, un efecto en quien escucha, el mensaje tiene que estar preparado de acuerdo a la capacidad del receptor de masticarlo, de entenderlo, de aprovecharlo. El lenguaje tiene que ser el apropiado, la forma tiene que ser la apropiada, como un padre que se sienta a jugar. Como un padre que quiere jugar con su hijo de 2 años al ajedrez. No, a menos que el chico de 2 años sea un genio, esa gente extraña, el nene no va a entender nada, va a agarrar cualquier fichita, va a empezar a jugar, va a empezar a moverlas para cualquier lado, las saca del tablero, las pone, y el padre se pone nervioso porque está esperando un movimiento al estilo Kasparov de un nene de 2 años. ¿Qué crees? No está en condiciones de una cosa así. No es un juego para un nene de 2 años. Entonces, ¿a qué tenés que jugar? Hijo, no sé, jugar a las bolitas,
jugar a mis ladrillitos, y el nene iba a jugar y iba a estar contento, armar una casita, un muñequito, un Playmobil, y el nene va a estar contento, pero no un ajedrez. Es exactamente lo mismo. Para que el alma animal entienda que Dios es bueno, no le hables de Atzilus. Decirle, ¿sabes qué? ¿A vos te gusta el choripán? ¿A vos te gusta el bife? Dios te da bifes. Dios te da choripán. Y vos rezás porque Dios es bueno. Y todos los choripanes que vos quieras, Dios te los va a dar. El alma animal va a decir, ¿en serio? ¿Sí? Vas a tener todos los choripanes que quieras. Entonces Dios es bueno. Claro, Dios es bueno. El alma animal tuvo que rebajarse al nivel del alma, el alma divina tuvo que rebajarse al nivel del alma animal, hablar de cosas que no tiene ni idea de lo que está hablando, porque el alma divina habla de Atzilus y ahora está hablando de un choripán y no sabe lo que es, pero no importa, al alma animal le gusta, vamos a hablar de choripanes. Vení, vas a ver que es bueno, vas a ver que esto es lindo, qué sé yo, nos tomamos un lejay y vamos a estar todos contentos. Y el alma animal va a entrar así. Y a poquito se va a ir acostumbrando y le va a gustar. Y va a ver que hay un choripán y después del tiempo hay otro choripán y así va a estar contento. ¿Se entiende? Eso es un birur, es un refinamiento del alma animal, pero el alma divina tuvo que investirse en las ropas del alma animal. Se tuvo que, como el padre que tiene que tirarse al piso a jugar con el nene, tuvo que investirse, meterse en el cerebro del alma animal, pensar como el alma animal piensa y explicarle que Dios es bueno en los términos del alma animal, no en los términos del alma divina, porque no entiende nada. ¿Se entiende? Esta frase era la frase extraña que sonaba, que el Rebbe decía, el mevarer, el que refina, tiene que investirse en las ropas del refinado, para que el refinado realmente sea elevado, sea refinado. Pero es una guerra, porque el refinado no quiere. Déjame, yo estoy bien así. No necesito que el choripán sea kosher. A mí me gusta el choripán, dice el alma animal. Kosher, no kosher, es todo lo mismo. Choripán es un choripán. Entonces el alma divina tiene que explicarle que no, que en realidad el kosher es el apropiado. Te gusta el choripán, está bien, pero kosher. No vayas a la cancha a comprar un choripán porque no es kosher. No, que es kosher y no es kosher. Choripán. Y esto es una pelea, una lucha, hasta que le explicás que es bueno, que el kosher también es rico y que lo vas a disfrutar igual. No, sí, es una pelea. No, ahí no hay choripanes, en la sinagoga hay choripanes, en la cancha hay choripanes. No, vení, vas a ver que también hay acá, porque hay, sí, toda una pelea. Eso es una guerra. Eso que vimos el año pasado, ¿o no? Lo de subyugar al alma animal. Sí, Scafia, aparece en todos lados. Sí, aparece en todos lados. Esto es un refinamiento entonces en forma de guerra. Esto es un nivel. Hay otro nivel, que es el segundo que habló el Rebbe, donde no hay guerra, es menuja, es calma, es tranquilidad. ¿Cómo es el refinamiento en forma de tranquilidad? Es tan luminoso y tan poderoso el que refina, que el refinado solo se acerca, viene y está ahí y disfruta de la cosa. Es como, no hay un ejemplo en Begashmius, en el ejemplo físico, material del nivel anterior, es fácil con el choripán y la guerra, qué sé yo, pero en esto no hay, es como, quizás, tomándolo, tiene sus fallas el ejemplo, pero no importa, es como un profesor que es un fenómeno, un genio, como explica el tipo, es increíble. Y todos los alumnos quieren ir a la cátedra de ese profesor. Todo el mundo se anota ahí y desborda el aula, ¿sí? Los otros cátedras que dan la misma materia, hay 2, 3 gatos locos porque justo el horario no le pegaba y qué sé yo, y nadie quiere ir a otro lado. Todo el mundo quiere ir con ese profesor. ¿Por qué? Porque explica tan bien, y es tan claro, y es tan agradable, y vos te sentás, te morís de risa, aprendés, fantástico, disfrutás de ir a la clase. Es un genio el profesor ese. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es lo que dice el Rebbe acá. La luz, la energía del mevarer, del que refina, es tan poderosa que el refinado automáticamente se refina. La gente que no entiende nada de la materia que ese profesor habla, quiere ir a escuchar porque es fantástico. Fantástico. No tenés que hacer nada, tenés que sentarte, escuchar y ya te vas a dar cuenta que solo vas a entender. Así, mira, explica tan bien, solo lo entendés. No tenés que hacer ningún esfuerzo. No es que el profesor agarró uno de la oreja, vos te vas a meter en mi cátedra, porque si no tengo que llenar las sillas, o te voy a pagar para que vengas, o te voy a dar un choripán para que vengas a mi cátedra. No te doy nada. Yo explico. El que quiere que venga, pero solo, se llena la clase, solo. Porque es fantástica la energía que el tipo irradia. Este es el segundo nivel. El primer nivel es tfila, es el rezo. Donde de vuelta, vos abrís el libro, y en cuanto abrís el libro sabés que tenés como 50 páginas por delante, en el resto de la mañana,
y ya te fastidió. El hecho solo de saber que te queda una hora más por delante de seguir decir palabras, ya está fastidiado. Y después tenés hay que ponerse el talis, hay que ponerse el feeling, y hay que bancarse el Hazan, no me gusta cómo canto, y tengo hambre, y me tengo que ir a trabajar, y hoy estoy apurado, y justo hoy se le ocurrió rezar más lento, y yo hoy estoy apurado. ¿Podés más rápido? Es una guerra. Con la parte y encima hay que... Claro. Y encima hoy es jueves, es más largo, claro. Hoy va hoy. Es una guerra. Bien. Y el segundo es Toiro. Vamos a ver más adelante detalles. Y como fue en la época de Shlomo Amelech, del rey Salomón, de Shlomo Hayabim Koimoy. Shlomo, fíjense que el Rebbe ni trae un ejemplo del primer nivel, porque se entiende, es fácil. El segundo nivel es más complicado. Shlomo Amelech, él estaba en su lugar, él estaba en Eretz Israel, en Jerusalén, sentado en su trono. Y a través de la grandeza de su nombre, que se esparció por todos los países que estaban alrededor, todo el mundo sabía, Shlomo Amelech es increíblemente inteligente. En los lugares más lejanos se escuchó de la fama de Shlomo Amelech. Se iban a él solos. La gente quería ir a verlo, quería ir a visitarlo, quería entender, escucharlo, ver la gloria de Israel con el rey Salomón. Él no llamó a nadie, no mandó un WhatsApp a nadie, che, vengan a verme que está muy lindo. Él se sentaba y hacía su mundo, hacía su vida, y la gente venía a verlo. Y me refiero a la gente, los Yehudim, de todo el mundo venían a verlo, todo el mundo conocido, ¿no? Como está escrito, Malkas Shva, la reina de Shva, hay quien dice que era África, qué sé yo, Shema Shloime, escuchó la fama de Shlomo Amelech, bataba Yerushalma y fue a Jerusalén a ver de qué se trataba la cosa, porque lo que escuchaba era fantástico, y en la práctica fue así, era fantástico. De que así es la diferencia entre el refinamiento en la persona, entre el refinamiento de Tfilá, del rezo, y el refinamiento de Torah. Shabir de Tfila el refinamiento de la Tfila es de manera tal que el alma divina se inviste dentro del alma animal, como yo explicaba anteriormente. Paréntesis, que adúa, como es sabido, para que la meditación en Chabad se habla mucho de isboinenus, meditación, bina, pensar, meditar, etc. Y no meditar en que en un punto blanco y el mundo blanco, nada, meditar en Dios, pensar en Dios. Para que la meditación que la persona hace previa a la tefilá, al rezo, tenga un efecto en el alma animal, tiene que ser una meditación en asuntos tales, y de manera tal, que el alma animal lo puede entender. De vuelta, si vos vas a pensar en cómo Jochme de Atzilus se inviste en Bina de Atzilus, y cómo una esfera tiene relación con la otra, y la Yud y la Hei, el alma animal dice: no veo los choripanes, no veo el desayuno, no veo la plata en el bolsillo, no significa nada. No es nada. Pero de vuelta, si vos le explicás que en realidad Dios es muy bueno y creó todo el universo, y no solamente todo el universo, todas las estrellas del universo, las galaxias y las estrellas, y los planetas que dan vuelta alrededor de las estrellas, y el alma animal empieza a decir: pero entonces es re grande, porque esto es enorme. Sí, todos los pajaritos y las hojitas de los arbolitos. Y el alma animal empieza a decir: wow, ¿a quién vas a servir? ¿Algún tonto que te dice que te va a dar un choripán? Tenés que servir a Dios. Dios es lo más grande que hay. Y ese Dios le da el choripán al otro para que te dé el choripán a vos, y así empezás a pensar en cosas más mundanas, más materiales. El alma animal empieza a entender: entonces Dios es bueno. Entonces voy a rezar. Dale, dejemos el desayuno para después, vamos a rezar, porque cuanto mejor recé, más recompensa, por así decirlo, vas a tener. Entonces, mejor. Esos son los términos que entiende el alma animal. Entonces, como dije antes, es una guerra. Lo que no es el caso con el refinamiento de Torah, del estudio de Torah, es automático. A través de que estudiamos en la Torah que tal cosa es permitida, se puede comer, no se puede hacer, etc., y tal cosa es prohibida, no se puede comer, no se puede hacer, automáticamente el alma animal se refina, sola.
Porque es tan poderoso el Moer, la luminaria de la Torá, es tan fuerte, es tan poderoso, que automáticamente el alma animal es refinada. Sin esfuerzo, sin trabajo. Bueno, Gimel. Si tienen alguna pregunta, pueden preguntar. Pero cuando el alma de una se tiene que investir en el alma animal, y es muy peligroso esto. ¿Cómo muy peligroso? ¿Dónde está? ¿Está dentro tuyo? No, pero se tiene que meter en una zona peligrosa. ¿En qué sentido es una peligrosa? El choripán es una pavada, era algo muy peligroso para que se puede mimetizar con lo malo. Sabe que se va a meter el alma divina, sabe que se va a meter lo más peligroso y sabe que lo va. Pero hay algo de eso, dice algo de ¿Puedo decir que va a convencer al alma animal al alma divina? No, hay que lo peligroso, no sé. O sea, vos Hay muchos. El Talmud dice... Contalo. ¿Tenés problemas? Este es un grupo de autoayuda. El Talmud dice, quien se involucra, quien pelea con menubal, con alguien sucio, misnabel, se ensucia. En la práctica, en muchos maimones hasides se explica que cuando es un descenso terrible para el alma animal, tener que es un descenso terrible para el alma divina, meterse dentro del alma animal y pensar en los términos del alma animal, y esto, después de todo, genera un descenso en el alma divina. Y genera un efecto negativo, inclusive en el alma divina. Inclusive en el alma divina. Es una realidad. Si vos tenés que sacar a alguien del barro, te vas a embarrar, te guste o no. Entonces el alma divina se tiene que meter... Muchos maíces del Gran Shento, ¿no? Entonces el alma divina no tiene otra que hacer ese trabajo. El resultado de ese trabajo es una elevación en el alma divina misma. El alma divina llega, es una yerida tzedek se llama. Es un descenso para un posterior ascenso. El alma divina misma llega a un nivel espiritual al cual nunca podría haber llegado, excepto si bajaba tan bajo. Claro, porque después ya es más controlable. Inclusive la Torá escribe que cuando una persona, vos podías estudiar Torá, ¿sí? Y esto genera, como estamos explicando, un nivel de refinamiento determinado en la cabeza, etcétera, en el corazón. Pero cuando vos podrías ayudar a otra persona y dejás el estudio de Torá y vas a ayudar a otro yehudí con una mitzvah, el refinamiento que esa mitzvah genera es 1000 pamim kaja, es 1000 veces más que el refinamiento que podrías haber logrado si te sentabas a estudiar Torá. Ay, me vas a decir, tuve que dejar de estudiar Torá y tuve que meterme en una problemática que inclusive me podía afectar a mí, como decís vos, ¿sí? Porque a veces uno lidia con... Una cosa son problemas internos, donde el alma divina se mete dentro del alma animal, son todas cosas, son todos michigases tuyos. Dentro tuyo, está todo bien. Pero a veces uno tiene que lidiar con otra persona y las problemáticas de otra persona se terminan pegándote a vos. Se terminan afectando a vos mismo. ¿Qué sé yo? Uno va a hablar con una persona determinada y es tan terrible lo que le cuenta y es tan terrible la situación que vive que volvés a tu casa y estás mal. Y estás mal, pero no porque vos estás mal. Por todo lo que esa persona te dejó con un nivel de estrés, de nerviosismo, de malestar, de angustia, que llegás a tu casa y le gritás a tu esposa. Y tu pobre esposa no tiene nada que ver con la cuestión. ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? No, porque vengo a hablar con un tipo y tiene tantos problemas que me dejó mal. Pasa mucho en los negocios, pasa mucho, que todo es el confesionario, claro, el consultorio psicológico, claro. Esto es éxito de él, vos vendés por eso. Que en realidad sí. Hay que estar preparado para eso, porque si te pasa eso, te caes vos. Correcto, hay que tener muchísimo cuidado. Por eso dicen, Mistama debe ser así, que todos los psicólogos están obligados a hacer terapia. Porque el psicólogo se come... Yo no estoy diciendo que está bien un psicólogo, no me malinterpreten, ahora no es el momento de hablar de eso, pero el psicólogo se come los michigases, pero locuras en serio, locuras algunas bien pesadas, de todos los pacientes que escucha. Y llega un momento que te volvés loco. Ya no sabés qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces vos mismo, como psicólogo, tenés que ir, yo no soy psicólogo, pero tenés que ir a hacer terapia con otro psicólogo para enderezarte. No, eso se te pegó de tal paciente. Uy, tenés razón, para que me lo saco de la cabeza, eso no está bien. Peligroso. Pero encima es una cadena prácticamente infinita después. Sí, es que es así. El psicólogo, ¿no? ¿Sí? Cero tiene videos. No sé quién empezó. No, pregunta.
¿El mal en el judaísmo está ligado directamente con el alma animal, digamos? No. La pregunta es buena. El Talmud es complicada. El Talmud dice, el Malach HaMavet, el ángel de la muerte, ¿qué es esto? El Yetzer Hara, el Satan, la inclinación al mal, el acusador, es todo lo mismo. Son todas la misma cosa. ¿Qué significa que son todas la misma cosa? La idea es, el mal en el judaísmo, una visión muy global, muy cósmica, y después se puede ir aplicando más particularmente. El mal en el judaísmo se ve como un enviado directo de Dios para elevar a la persona al próximo nivel. Todos nosotros, sin excepción, inclusive dentro de Kedusha yo misma, no estoy dentro de santidad misma, ni siquiera estoy hablando de cosas inapropiadas, comer no cumplir llaves, etcétera, Dios libre y guarde. Inclusive dentro de un mundo santo, un tipo religioso, súper religioso, también tiene Yetzer Hara, también tiene inclinación al mal. Entonces el mal, lo que, de vuelta, es un enviado de Dios para sacar a la persona de la comodidad y elevarlo. Porque todos nosotros estamos cómodos, en general, con el nivel en el que estamos. Y nos cuesta partir con esa comodidad, romperla y ponerse en un estado de incomodidad. Porque, obvio, ¿quién quiere estar incómodo? Yo estoy muy cómodo como estoy. No necesito nada. Bueno, todos tenemos problemas en la vida, es normal, pero estoy muy cómodo. Entonces, cuando sacas a la persona de ese nivel de comodidad y pasa a estar incómodo, ahí es la oportunidad para crecer, para avanzar en la vida. El Yetzer Hara se ocupa de sacarte de tu estado de comodidad para que estés incómodo. Y eso se lo conoce como el mal. Pero no mal porque sea malo intrínsecamente. No hay nada malo en el mundo. En realidad, como decía antes, una visión muy cósmica, no sé cómo se dice, cosmológica. Lo único que existe es Dios. Lo único que hay es Dios. No hay otra cosa. Y si Dios es bueno y la naturaleza de todo bueno es hacer el bien, ¿por qué hay cosas malas en el mundo? ¿Por qué le va mal a cierta gente? ¿Por qué hay gente que sufre? De vuelta, porque es Dios presentando oportunidades a la gente para crecer, para avanzar. Es complejo porque uno puede preguntar ¿y qué culpa tiene un nene de 1 año que nació en una familia que se muere todo de hambre y el nene se murió por hambre? Ok, no tratemos de solucionar todo el mundo porque no es nuestro trabajo tampoco. No es tu tarea terminar el trabajo, tampoco sos dueño para libat el mimena, para no hacer nada. Anda a trabajar y hacemos lo que podemos. Yo el hambre en Somalia no lo puedo resolver, la corrupción en Nigeria no la puedo resolver. Bueno, voy a resolver mi familia, tratar por lo menos, porque también es difícil. Por eso el Zohar da un ejemplo que lo trae el Tanya para entender esto bien gráficamente, bien claramente. El Zohar dice, hay un rey y hay un príncipe. El rey, yo lo mencioné muchas veces, el rey quiere probar la fidelidad del príncipe, gracias, la fidelidad del príncipe, y contrata una prostituta. Y el objetivo de la prostituta es seducir al príncipe para que caiga, digamos, en las redes de ella. El rey no quiere que el príncipe falle. La prostituta misma tampoco quiere que falle, porque la prostituta, más allá de la terrible ocupación que tiene, ella es una fiel sirvienta de su señor el rey. Y ella quiere hacer solamente lo que el rey le pide, ni un paso más ni un paso menos. Pero ¿cuál es la misión que el rey la mandó a hacer? Seducir al príncipe. Y ella, como buena trabajadora, pone a disposición del rey todas sus herramientas. Y es la mejor en su trabajo. Y va y hace lo mejor que puede para seducir al príncipe. Pero de vuelta, ella misma no quiere que su trabajo sea exitoso. Porque ella sabe que es solamente el rey probando a su hijo. Y no tiene que caer el hijo. Pero bueno, ella tiene que hacer su trabajo porque es una sirvienta del rey. Esa es la misma idea que el mal. ¿Cayó o no cayó? Esa es la misma idea que el mal en nuestras vidas, el Yetzer Hara, el Malach HaMavet, el ángel de la muerte, etcétera, que se ocupa de que la gente deje de estar en este mundo. Son enviados de Dios y hacen el trabajo ni un centímetro más, ni un centímetro menos que lo que Dios dicta e indica. Andá y hace tal cosa. Mal lo hace. El hombre cae
en la seducción, digamos, de esta prostituta, bueno, tenemos libre albedrío para elegir qué es lo que queremos hacer. Se te presentó la situación, podés decir que no. ¿Por qué tenés que decir que sí? Ay, pero era muy linda la situación. Me gustaba mucho comer jamón. Y justo había ahí un sándwichito. Y bueno, decís que no. ¿Qué tanto le digo? No, pero era muy rico. Bueno, pero vos tenés libre albedrío y podés decir que no. ¿Qué tanto lío? ¿Y para qué Dios me lo pone ahí? Si sabe que a mí me gusta. ¿Para que digas que no? Para que pases al próximo paso, avances y digas que no. Ese es el mal, la visión del mal en judaísmo. Porque el problema con la visión del mal que tienen acá enfrente es como si fuesen dos dioses. Tienes el dios del bien y el dios del mal. Y luchan entre ellos y pelean. Y a veces gana uno y a veces gana el otro. Ahora ganó el dios del mal. No es así. No son dos dioses, hay un solo Dios. Y no solamente hay un solo Dios, es solamente bueno. Entonces el mal es esta idea. Es esta cuestión. Bueno, no sé cómo nos metimos en esto, no sé cómo fuere. Vos, siempre metiendo. La pregunta que dijo del mal. No, pero no sé cómo llegábamos a eso. Bueno, no importa. Gimel 3. Estamos explicando entonces el birur, el refinamiento que hay, y diciendo que a través de Tfila el refinamiento es en forma de guerra, a través de Toira el refinamiento es en forma pacífica, como este famoso profesor que es fantástico, como Shlomo Amelech, que la gente lo venía a ver y él estaba en su lugar, no tenía que moverse de su lugar, y él no cambiaba su speech, su forma de hablar, porque la gente lo vino a ver o porque este vino a ver, él hablaba lo que él hablaba y a la gente le llegaba. Ahora bien, 3. Dentro del refinamiento de Torah mismo hay dos tipos de refinamiento en la Torah misma. Hay una diferencia entre el refinamiento que hay entre la parte revelada de la Torah frente al refinamiento en la parte oculta de la Torah. Parte revelada de la Torah llamamos al Humash, o sea, los 5 libros de Moshe, la Biblia, la famosa Torah, al Talmud, a los Midrashim, esto, lo que es conocido para todo el mundo. En la Torah se habla de cuatro dimensiones de interpretación de la Torah: Pardes, Pshat, Remez, Drush y Sod. Pshat es el sentido literal de las cosas. Remez son indicaciones, sumatoria de letras. Drush es como la historia que está detrás de las palabras, digamos, la historia complementaria, el background de todo lo que pasó. Es el Drush, que surge de los versículos mismos. Y después viene el Sod. El Sod son los secretos de la Torah, Kabbalah, mística. Eso se llama Pnimius HaTorah, la parte más profunda de la Torah. E inclusive dentro de Pnimius HaTorah una cosa es Kabbalah y otra cosa es Hasidus. Son dos cosas diferentes. Lo que nosotros estudiamos es Hasidus, que esto es lo que directamente está relacionado con Yutes Kislev, con el 19 de Kislev, y está directamente relacionado, como vamos a ver más adelante, el Rebbe lo va a decir hacia el final del discurso, con esta época, con hoy en día. Por eso hoy en día es que se reveló Hasidus con el Baal Shem Tov, empezando con el Baal Shem Tov, año 1690 y pico, y ahí en adelante, hacia nosotros. ¿Por qué justamente ahora se estudia esto y se aprende esto? Porque ese es el desafío de ahora. Esta es la herramienta para los desafíos de hoy en día. No alcanza más con lo que había antes. Bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre, si vos estudiás, para simplificar la cuestión, una página de Talmud que se llama Galia de Torah, la parte revelada, Gilu y Galia es revelado, la parte revelada de la Torah, el Talmud, por ejemplo, para tomar un ejemplo más, o si estudiás Hasidut, que es Pnimius HaTorah, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Porque dijimos que Torah era un refinamiento en forma de menuja, de calma, tranquilidad, pero ahora dijimos que hay diferentes niveles en la Torah. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? De Beabir u Shali de Limud Galia de Torah tzarich lios alimud binyanim meilu shetzrichim levayrero. En el refinamiento que surge del estudio de la parte revelada de la Torah, el estudio tiene que ser en aquellos asuntos que necesitan ser refinados. Vos agarras una página del Talmud y no está clara la ley. Tenés que refinarlo, tenés que trabajarlo. Un rabino dice una cosa por tal razón, otro rabino dice otra cosa por tal otra razón. ¿Y por qué este rabino no dice como dice el otro? ¿Y por qué este no dice como dice el anterior? Y este rechaza el razonamiento de este, y este rechaza el razonamiento del otro. Es una lucha. Es Torah. Por lo tanto, en forma general, es menuja, es calma frente a lo que es tefilá.
Pero dentro de lo que es Torah es una lucha también. Y entre las razones por las cuales la Torah se invistió en cosas físicas, se habla de cosas concretas físicas. Y no solamente cosas físicas, sino que inclusive cosas prohibidas. La Torah discute si tal o cual cosa está permitida, tal o cual otra cosa está prohibida. O sea, estamos todo el día discutiendo sobre algo que en realidad está mal. No importa, estamos discutiendo eso. Y más aún, inclusive la Torah, el Talmud principalmente discute, la Torah también aparece porque el Talmud lo extrae de la Torah, pero no importa. La Torah discute mentiras. Cuestiona que son mentiras. Un tipo dice, me debes 100 pesos, el otro dice, no te debo nada. Uno de los dos está mintiendo. De vuelta, o le prestó 100 pesos o no, pero uno dice que sí, el otro dice que no. Y el Talmud discute, bueno, ¿qué hacemos con estos dos tipos? Uno dice que sí, el otro dice que no. Y uno dice, me robaste esto, no te lo robé, sí, no. Hay alguien que está mintiendo. Quiere decir que en el estudio de Talmud no solamente estamos hablando de cosas materiales y cotidianas de todos los días, sino que estamos hablando de mentiras. Y estamos discutiendo cómo nosotros, rabinos, dayanim, jueces, yo no soy dayan, no importa, en Talmud, resolvemos este caso de mentira, porque sabemos que uno de los dos miente. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, de alguna manera tenemos que resolver esto, porque tenemos el juicio frente a nosotros. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Por qué la Torá bajó tan bajo? La Torá podría hablar solamente de cosas elevadas, espirituales. Somos todos los seres humanos buenos, somos todos lindos, ama a tu prójimo y va a estar todo bien. La Torá no dice eso. Somos todos malos y pensamos todo el día hacerle mal al otro. Y estamos todo el día buscándole la vuelta, ¿cómo podemos hacerle daño al otro? Bueno, entonces en ese caso, si te hizo daño, paga tanto, hace tal cosa. ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué? Para refinar esas cosas también. Para refinar la mentira, para refinar el engaño, para refinar las cosas que están mal, para refinar las cosas prohibidas. Por eso la Torá habla de esas cosas. ¿Se entiende? Como que bajó hasta lo más bajo que hay para refinar esa misma cosa. Y el hecho, porque hasta ahora lo que vimos es, entonces este tipo de refinamiento en realidad es una guerra. Vos me venís diciendo que es todo menuja, todo calma, pero es una guerra. ¿Qué clase de calma es esto? La razón por la cual el refinamiento a través de la parte revelada de la Torá también se llama refinamiento en forma de calma, tranquilo, es porque también estas cosas, las cosas prohibidas y las mentiras, etc., como están en la Torá, esos asuntos en la Torá mismo, son Torá. O sea, cuando vos de vuelta abrís la página del Talmud, que dice, este dice que le robaste, y el otro dice que no te robó, y robó o no robó, es Torá. Y debes hacer la bendición por el estudio de Torá, y lo que lees es mentiras. Un tipo mintiéndole al otro, pero eso es Torá. Torá es emes, es la Torá de verdad. Y dado que esas cuestiones en la Torá también son la palabra de Hashem, porque al fin y al cabo esto es lo que Hashem quiere. Cuando uno estudia ley, alajá, no estás estudiando solamente, bueno, ¿qué hay que hacer? Ahora viene Hanukkah, ¿cuántas velas prendemos? ¿Y qué noche prendemos cuántas velas? ¿Y qué tipo de velas se prenden? ¿Y qué tipo de aceite se puede usar? No estás estudiando solamente, y esto es lo que la gente falla en ese sentido, no estás estudiando una costumbre de cosas antiguas, tradiciones de nuestro pueblo. Y así es así, sí, es lo mismo, es una tradición, ¿qué tanto lío? Este aceite, el otro aceite, esta vela, la otra vela. Una vela prendiste, prendés dos velas, así es lo mismo. No. Estás estudiando Dvar Hashem, la palabra de Dios, que es la halajá, la ley, y al fin y al cabo estás estudiando Rotzain Hashem. Esto es lo que Dios quiere. Eso es lo que estás estudiando. Cómo Dios quiere que vos te conduzcas, cómo Dios quiere que vos refines el mundo. Prende una vela. Por decir una cosa, la primera noche es una vela y la segunda noche son dos velas y no lo podés cambiar porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que estás estudiando. Entonces Torá es santo. Pero estamos estudiando algo concreto, material, una vela, dos velas, un aceite, el otro. Sí, pero esa es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se inviste de manera tal en este mundo que en Hanukkah quiere que prendes velas y en Pesach quiere que comas matzah, y no podés no comer matzah porque eso es lo que Dios quiere. Bueno, obviamente uno puede hacer cualquier cosa, tenemos libre albedrío, como dije antes,
No es el punto. Me refiero, la voluntad de Dios es que comas matzá. Eso es lo que Él quiere. ¿Acaso mis palabras no son como el fuego? Dice Dios, ma'eish, etc. Así como el fuego no recibe impureza, dice el Talmud. Las palabras de Torah tampoco reciben impureza. He aquí, la Torah siempre está en su lugar, por así decir, en su lugar de santidad y en su nivel de ser la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Y el refinamiento es automático, o sea, la Torah de vuelta ilumina su energía de Torah, de Ma'ar Sheba Torah, la luminaria de la Torah, la energía misma de la santidad de Hashem, la voluntad de Hashem, etc. Y por lo tanto el refinamiento es automático. Pero en sí lo que estás estudiando es una especie de guerra. Este rabino dice una cosa, el otro rabino dice otra. Sin embargo, de vuelta, a pesar de que el refinamiento en la parte revelada de la Torah es un refinamiento en forma de calma, porque es automático, porque ilumina la voluntad de Dios, la palabra de Dios, pero en sí lo que estás estudiando es sheker, es toda mentira. Yo te dije que me debes plata y había ahí testigos, y ahora se me fueron los testigos a pasear a las Bahamas, y vos me debes plata. Te dice, no te debo plata, trae testigos, y se ríe mirando, no te debo nada. ¿Cómo no me debes nada? Te llevo a juicio, a ver, tener testigos. Uno está mintiendo y se le ríe en la cara al otro, y estás leyendo eso, estás leyendo sheker, mentira. Uno quiere un sheker y el otro quiere el otro sheker. Mentiras, eso es lo que estás leyendo, pero es Torah. Y en esa mentira está la voluntad de Dios, de que cuando este tipo dice así y este otro tipo dice asá, a pesar de que uno está mintiendo, la ley es tal. Esa es la voluntad de Dios. Quiere decir que a pesar de que es, de vuelta, cosas materiales, mundanas, mentiras, prohibidas, sin embargo, está la voluntad de Hashem ahí. Por eso se llama menuja, por eso se llama calma, y al iluminar esa voluntad de Hashem, por eso yo decía antes, cuando uno estudia Talmud, que eso es muy común, que uno se olvida que en realidad estás estudiando la voluntad de Hashem. No estás estudiando simplemente una página de un libro antiguo que es interesante y te hace pensar y volteretas en la cabeza. Estás estudiando qué es lo que Dios quiere. Y cada tanto tenés que, por así decir, como quien va en el camino, se va desviando de a poquitito, volver al camino, esto es lo que Dios quiere, y seguís estudiando, porque te olvidas de Dios. Pensás que es algo intelectual, racional. Entonces, se llama menuja, se llama calma porque está la voluntad de Dios ahí, e ilumina eso en el estudio. Pero hay, digamos, un roce y mentiras y cosas prohibidas. Por lo tanto, por eso ni se parece el estudio de la parte revelada de la Torah al estudio y refinamiento de la parte más profunda de la Torah. Porque a través del refinamiento con la parte revelada de la Torah, el hecho mismo de que la Torah habla de cosas materiales, etcétera, o sea, mentiras, cosas prohibidas, es un descenso. La Torah bajó e inclusive habla de tipos que mienten, tipos que matan. Si la Torah dice no matarás, es porque hay tipos que matan y tenés que decirle no mates. Solo que inclusive después de bajar, descender y proyectarse hasta lo más bajo que hay, gente que mata, roba, etcétera, miente, no deja de ser Torah, es Torah igual. Dvar Hashem es la palabra de Hashem. Y no que se vuelve otra cosa, se vuelve una mentira, un Dios libre y guarde, sino que es Torah, solamente que está hablando en este caso de alguien que está mintiendo. Lo que no es el caso, el refinamiento a través de la parte más profunda de la Torah, Hasidus. Dado que la parte más profunda de la Torah se conoce como, en la Kabbalah misma, en el Zohar, como el árbol de la vida. ¿Se acuerdan? En el Gan Eden, cuando empieza la creación, Dios plantó dos árboles. Uno es el árbol del bien y del mal, y el otro es el árbol de la vida. Y el hombre come del árbol del bien y del mal, y Dios menciona, no vaya a ser que se ponga a comer del árbol de la vida, etc. Y los echa los dos, hombre y mujer, de Gan Eden. Estos famosos dos árboles, más allá de que, Pashtus, en el mundo de Pshat, literal, eran dos árboles. Inclusive se discute de qué era el árbol del bien y del mal, si era una higuera, si era trigo, si era un etrog. El Talmud trae diferentes opiniones, ninguno es una manzana. La manzana es un invento goye, de alguno que hizo un cuadro con una manzana y quedó ahí la manzana. Pero no era una manzana, no tiene nada que ver con la manzana.
a pesar de que el pshat en el mundo, del sentido literal eran dos árboles, cuando uno profundiza no se trata de dos árboles, se trata de la Torah misma. El árbol del bien y del mal es la parte de la Torah revelada, como yo expliqué antes, donde hay cosas buenas y cosas que no son tan buenas, y ahí tenés que refinar. De hecho, inclusive tenés rabinos que dicen opiniones que no son alajá, no son la ley. Pero si vos no sabés estudiar y no sabés llegar a las conclusiones adecuadas, te podés confundir. Entre comillas, mal. Porque no es el mal, porque es una opinión en la Torá y no es negativa, pero no es la alajá. La parte más profunda de la Torá es el árbol de la vida, donde no hay cosas malas, es todo bueno, todo positivo. Entonces, Mikivan Shepirim es Atoira y Lana de Haye, dado que la parte más profunda de la Torá es el árbol de la vida, Sheina Melubesh de Teborá, que no tiene nada que ver, no está investida en el bien y en el mal, el refinamiento que se genera a través de este tipo de estudio de Torá, Hasidis, Kabbalah, etc., no es en forma de que se inviste en algo negativo, sino que es todo bueno, es mimeil, es automático. Entonces, para resumir, lo que el Rebbe está explicando es, bueno, hay diferentes tipos de refinamiento. Primero, el refinamiento en forma de guerra, esa es la tefila. Segundo, el rezo. Segundo, el refinamiento en forma de calma, esa es la Torá. Pero dentro de la Torá misma hay dos partes. Dentro de la calma, hay una calma con guerra y una calma, la verdadera calma. La calma con guerra, por llamarlo de alguna manera, es la parte de la Torá revelada, Talmud, Midrashim, etc. Y la parte, el refinamiento pacífico verdadero es la parte más profunda de la Torá, Hasidis. ¿Preguntas, dudas? No. Bueno, ahí paramos acá. O sea, como si Hasidis no tiene nada que ver con Kabbalah, o tiene algo que ver. Ay, Hasidis, la frase? No sé si la va a entender. Un segundo. Hasidis utiliza herramientas de Kabbalah para explicar cosas. Pero Hasidis no es Kabbalah. Y Hasidis no es una explicación de Kabbalah. Hasidis utiliza Kabbalah. Y así como utiliza la Kabbalah, utiliza el Midrash. Y así como utiliza el Midrash, utiliza Ramazim, indicaciones, sumatorias. Y también utiliza Pshat. Solo para Esto, como yo te expliqué una vez, vos tenés el Pardes, como yo dije antes, el Pshat, Remes, Drush y Sod. Las 4 formas de entender la Torá. Es como una ensalada. Que vos le pusiste tomate, le pusiste zanahoria y le pusiste cebolla. Y está ahí la ensalada, pero no es una ensalada hasta que le pongas aceite y eso hace que toda la cosa tenga otro color. No deja de ser los mismos ingredientes, pero el aceite mezcla todo y hace que sea una ensalada. Hasidis es el aceite. Las otras partes de la Torá son como los ingredientes de la ensalada, que están bien, cada ingrediente en sí es fantástico. La lechuga por sí misma es fantástica, la cebolla es fantástica, la zanahoria es fantástica, el morrón es fantástico, pero hasta que le pones aceite no se hace una ensalada, son cosas separadas. Así es la ensalada. Y en esa ensalada tenés de todo tipo de colores, el color de la zanahoria, el color de la cebolla, y así sucesivamente. Eso es Hasidis. Te voy a decir una frase de Hasidut que dice: la Kabbalah es el alma de la Torah y el Hasidut es el alma del alma. Sí, eso sí, taque. Nishmas ale Nishmas.